Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Amén. Y su misericordia es para siempre con cada uno de sus hijos y también para con la humanidad. Sea bienvenido cada uno de ustedes esta tarde a la casa del Señor, hermanos, amigos que podemos tener, amigos de otras congregaciones, también les damos la más cordial bienvenida, y las personas que también nos siguen en esta transmisión. El libro de Levíticos, el capítulo 10. Esta tarde vamos a meditar bajo el tema errores. Cuando pasamos por la doctrina para bautizos, vemos que hay una de las interpretaciones acerca del pecado es como un error, es como no atinar al blanco. Y pues lo vamos a ver desde esa perspectiva del pecado, como un error que no solamente puede quitarnos la vida, sino que también puede pues llevarnos a la condenación. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Yo quiero leerles en otra versión para que nos hagamos una idea también de lo que vamos a tratar. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre e incienso en ellos, y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que él no les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Después Moisés le dijo a Aarón: Esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo: A los que se acercan a mí les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Y Aarón se quedó callado. Que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. El relato es básico. Tenemos a dos personas, hijos del sumo sacerdote, que recientemente pues ellos han tomado este oficio. Yo siempre vivo pidiéndole que cuando usted llegue a la casa lea los capítulos completos, y es que Moisés, en ese momento que estamos leyendo, parece que Moisés está a cargo de todo, cuando todo da inicio, en cuanto a las ceremonias, en cuanto a los holocaustos, sacrificios, ofrendas, y él está dirigiendo todo y está enseñando a Aarón qué es lo que van a hacer, y también a sus hijos, porque enseguida ellos son los que van a quedar a cargo. Entonces esto es interesante. Unos tiempos atrás ellos acaban de ser, como decimos nosotros en nuestras palabras, dedicados para la obra del Señor. Se les pusieron vestiduras especiales. Se escogió el linaje de Aarón, de los levitas, de entre los levitas, a sus hijos, a Nadab y Abiú, que son los más emblemáticos. Después están sus otros dos hermanos menores. Fueron purificados. Se les pusieron vestiduras especiales. Se derramó el aceite de la unción sobre ellos. Es algo bonito y especial lo que sucedió en la vida de estos hombres o de esta familia. Pero ahora tenemos en esos versículos a estos dos hombres que agarraron su incensario, que le pusieron fuego, que pusieron incienso, se presentaron delante de Dios y Dios los mató. Eso es básicamente lo que tenemos. Entonces vamos a pensar un poco en las razones por las cuales Dios actuó de esta manera, o más bien también por qué estos hombres actuaron de esta manera. Si Moisés constantemente, aunque no había una ley escrita en su totalidad, pero es Moisés el que está entre Dios y ellos, diciéndoles: miren, esto es lo que quiere Dios, esto es lo que dice Dios. Dios dice que así y así se van a hacer las cosas, y ellos parece pues que están muy atentos a todas esas directrices. Eran días de extrema solemnidad en medio del pueblo, y como les decía, Moisés
estaba a cargo de todo este ceremonial, instruyendo a Aarón, instruyendo a sus hijos sobre la forma como se iban a hacer los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos. En medio de todo ese ceremonial, donde también todos los utensilios que iban a ser utilizados en el tabernáculo de reunión, en ese momento que más tarde lo vamos a llamar, se llamaría el templo, también en un momento específico, según Levítico 6:12, se encendió por primera vez fuego en el altar. Y ese fuego, según dice la Escritura, iba a estar permanentemente encendido, y de ahí, bueno, ahí se iba a poner el holocausto, se iba a quemar por completo, y uno de los sacerdotes iba a tener el cuidado, según el tiempo en que le tocaba, de que ese fuego nunca se apagara. Por eso cantamos: ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo, y tiene un significado especial. Y todo esto sucedió, y se considera ese fuego un fuego santo. ¿Verdad que usted enciende la olla de frijoles y usted no ve que ese volado, esas rajas de leña sea un fuego santo, ¿no? Pero en el tabernáculo de reunión, en el momento cuando se encendió ahí en ese altar, era algo especial, porque no era para poner frijoles, sino que era para presentarse delante de la presencia del Señor y poder ser agradable a Él. Aarón, junto a Nadab y Abiú, y a mí me gustaba este detalle, le hace Éxodo 24, porque yo pensaba que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar parece que son los menores, y 70 ancianos habían subido, pero el relato no dice eso. Para que entendamos qué pudo haber pasado, el relato dice que Moisés, que Aarón, el sumo sacerdote, que Nadab y Abiú y 70 ancianos subieron al monte. Los otros dos muchachos no subieron. Y usted puede decir: hermano, ¿y eso qué tiene de especial? Pues a nosotros eso quizás ni nos interesa, pero eso tenía un significado muy especial y profundo en medio del pueblo, porque si usted continúa en la lectura, dice que ellos vieron a Dios. Hermanos, cuando se presentaron delante, aunque en un momento específico solo es Moisés el que se acerca más, pero la lectura dice que subieron y que vieron a Dios. Eso es una experiencia especial y sobrenatural que estos hombres tuvieron, como que en ese momento ellos recibieron algo especial de parte de Dios, y delante del pueblo ellos eran considerados, hermanos, personas santas, así como ese vecino inconverso que tenemos, que cree que nosotros somos santos, que cree que nosotros somos espirituales. ¿Sí, amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Dice: no, ese hombre, esa mujer, dice, casi andan en el aire, qué santos son, qué espirituales. Entonces tenían un concepto de estos hombres que no eran cualquier persona. Eso es la perspectiva de ellos, pero ¿qué perspectiva tenían ellos de ellos mismos? Después de que habían tenido esta experiencia, que subieron y que vieron a Dios. Hermanos, y yo pienso, si a veces con un poquito que uno recibe y se cree que es el papá de todos los pollitos, ¿no le ha pasado? Con un chispazo que uno siente de la presencia de Dios, con algo que a Dios le place darle a uno, hermano, a veces uno se cree así. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que a veces uno tiene aire de grandeza, que de repente uno podría sentirse superior, que está en un nivel más alto que muchas otras personas, y algunos especialistas consideran como que esto se les subió a la cabeza. Y claro, también el pueblo de alguna manera decía: no, hombre, Nadab y Abiú son personajes emblemáticos, como Moisés, como Aarón, como esos 70 ancianos que tuvieron el privilegio de subir y estar en la presencia del Señor. Entonces eran considerados de esta manera, como lo estamos tratando de describir. Y también a saber si ellos mismos, porque esto es especulativo, decían: no, hombre, es que Moisés y Aarón, que eran su padre y su tío, esos están viejos, tienen 80, 85 años o más ya, y tarde o temprano se van a morir, y cuando estos se mueran, los sucesores vamos a ser nosotros. Entonces todo esto se cree que se les subió un poquito a la cabeza, y dijeron: bueno, si Aarón, si Moisés pueden acercarse a Dios con tanta naturalidad, también nosotros podemos acercarnos así, con esa misma naturalidad. Y el Señor tiene que decir: tranquilo, no todos somos iguales, ¿verdad? Aunque siempre nos venden la idea que delante de la ley, de la sociedad, todos somos iguales, aunque en la práctica no sea así, ¿no? Entonces el Señor tiene que decir: tranquilos, yo tengo tratos diferentes con algunas personas,
No es lo mismo, usted tiene algunas amistades con las que es más confianzudo, con los que habla de una manera diferente. Y si alguien extraño se le acerca y quiere hablarle, a lo mejor como le habla un amigo, usted siente ese choque y se muestra un poco indiferente hacia él. Entonces, a lo mejor ellos dijeron: no, hombre, si Moisés y Aarón lo hacen, nosotros también podemos presentarnos delante del Señor a la hora que sea y como sea, pues, si nosotros a lo mejor seremos los sucesores. Se atribuyeron funciones exclusivas que no les correspondían a ellos. Es otro de los motivos, que a lo mejor era una función del sumo sacerdote. En este caso, el que está auspiciando todo es Moisés, después va a venir Aarón, y se tomaron una atribución que a ellos no les correspondía. Hicieron algo que no era atribución de ellos, que no era responsabilidad de ellos, porque a lo mejor todavía no estaban en ese nivel de relacionarse con Dios. La función también, otro motivo en el cual nosotros podemos pensar por qué estos hombres o estos jóvenes actuaron así. Los dos, dice la Escritura, agarraron su incensario, le pusieron brasa, le echaron incienso y se fueron delante de la presencia del Señor, y Dios los mató. Es porque cuando usted lee el orden de cómo se iban a hacer las cosas, era un sacerdote el que se presentaba y tenía esta función de hacerlo. No decía la Escritura, no decía las reglas que Dios le había dado a Moisés: mira, vénganse en combo y que cada quien agarre su incensario, agarre leña, agarre fuego y se vengan delante de mí. Era uno al que les correspondía, o sea que había un orden establecido en el que se hacían las cosas. Ellos se fueron, como digo yo, en combo. Otra razón: estos hombres hicieron eso fuera de tiempo. O sea, en el orden de la ceremonia que desarrollaba Moisés, al saber si eso ya había pasado, ese momento de ofrecer el incienso, de ofrecer eso delante del Señor, el fuego, eso ya había pasado y esto estaba fuera del lugar. El fuego también, otra razón: el fuego y el incienso no eran los correctos. Y usted me va a decir: hermano, pero fuego es fuego. Sí, pero acabamos de decir que no es lo mismo el fuego que se había encendido en el altar que el fuego que cualquier israelita hacía en su tienda, porque eran diferentes usos que se le iban a dar. Y si usted es detallista en las lecturas, se va a encontrar que se le dio la orden al pueblo de hacer un incienso y un aroma específico para la adoración en el templo, una fragancia que era exclusiva para eso. No era cualquier cosa. Y claro, eso so pena de muerte aquellos que se atrevieran a replicar esa fórmula, como que dijeran: oh, nosotros sabemos cuál es la fórmula del incienso que se usa en el templo y nosotros la vamos a hacer. O aquellos que estuvieron encargados de hacerlo, porque usted se va a dar cuenta que Dios llenó de gracia, llenó de sabiduría, de virtud, de talento a muchos hombres que formaron parte de este proyecto, y ellos se quedaron con la fórmula y la andaban vendiendo. No era así, era algo específico para la adoración en el templo. Entonces podemos pensar también que lo que ellos hicieron fueron agarrar fuego a saber de dónde, y vamos a decir la razón quizás por qué, y agarraron incienso también y se presentaron, lo tomaron del lugar incorrecto y así se presentaron delante del Señor. Y aquí una pauta específica, algo especial: no todo lo que parece alabanza y adoración a Dios lo es en la práctica. Porque podemos decir: estos hombres eran sacerdotes, estos hombres están haciendo lo correcto, estos hombres traen, esa era la forma, traen fuego, traen incienso y se presentan delante de Dios para adorarlo. Pero Dios, ¿qué dice Dios en el 2? No es así, no es de esta manera, y nosotros tenemos que reparar en eso, ¿no? Ahora entiendo un poco por qué los hermanos que son más mayores a veces son un poco celosos, porque de repente, ¿verdad?, a usted le suena una su canción que se podía cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Y le suena el ritmo y le suena todo, y de repente es una alabanza. No, hombre, hay que decirles que sean un poquito más originales, ¿verdad? O sea, que si se convierten al Señor, que no ocupen los mismos ritmos, los mismos tonos, solo para hacer una adaptación, porque no todo lo que parece que es alabanza y adoración en la práctica lo es. Porque si nosotros lo hubiéramos visto desde fuera, decimos: si estos hombres estaban haciendo lo correcto. Pero Dios dice otra cosa. Y algo más fuerte: Levítico
capítulo 10, versículo 8 hasta el 10, y yo solo voy a retomar lo que dice ahí. Parece que estaban borrachos. Toda esa ceremonia llevaba varios días, al punto de que cuando ellos habían sido dedicados para la adoración como sumo sacerdote, Moisés le dice por medio de Dios: mire, ustedes van a estar 7 días ahí y no pueden salir porque han sido santificados. Después de que pase ese proceso de santificación, ustedes pueden continuar, pero mientras dure toda esta ceremonia, ustedes deben de estar en continua santificación delante de Dios. Pero ¿qué pasa con estos hombres? El Señor le dice: mira, y se lo dice a Aarón: ustedes cuando se acerquen a mí no van a tomar, no van a beber, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces podemos pensar que estos hombres, en esa alegría, en esa algarabía que había, esto es interesante porque en medio del pueblo de Dios se tomaba vino, ¿verdad? Pero esto no es justificante para que usted diga que por eso ahora se puede echar su cerveza, ¿verdad? Tenga su botella de vodka troika ahí en la cena de su casa. No es ninguna justificante, porque vamos a ver lo que pasó con estos hombres. Y el Señor le dice: mire, cuando se acerquen a mí no pueden acercarse así. Y hermanos, ¿y es que qué más parámetro queremos entonces nosotros acerca de esas cosas? No pueden hacerlo, dice, de esta manera, porque no están en pleno uso de todas sus facultades, porque no tienen capacidad de discernir entre lo que yo quiero y lo que ustedes quieren, dice el Señor. Por eso no es correcto que se acerquen a mí de esa manera. Podríamos decir entonces que la bebida, hermanos, básicamente no es para los cristianos, porque impide actuar y pensar correctamente. Y yo lo digo a veces en broma, no sé, alguien me puede decir: hermano, cállese, que de la borrachera que yo me puse el fin de semana, el viernes que me pagaron, viera unos negocios que hice, porque siempre que estoy así tomo las mejores decisiones. Dígame quién actúa de esa manera. Estos hombres parece, algunos dicen que sí, otros que no, que estaban un poco borrachos y así se presentaron delante del Señor y cometieron toda esa serie de errores que hemos mencionado. Y a estas alturas, ustedes que son muy inteligentes podrían decir: pues sí, pero nos está detallando a 1000 por hora un relato del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esas cuestiones solamente eran para los sacerdotes, ¿verdad? Porque somos puestos nosotros para defendernos. Y era para el sacerdote, para el sumo sacerdote. Esto era para los levitas. Sí, pero dando unos grandes saltos en la historia bíblica, ¿verdad? En la historia de la iglesia. Y no todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas, muchos comienzan a anunciar la venida del Mesías, y dice el libro de Hebreos que Jesucristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de todos. Porque dice, el sistema de sacrificios iba a llegar a su fin, porque si no, hermanos, no paráramos de ofrecer sacrificios, no nos alcanzaran los becerros, las ovejas, las cabras, los palominos, la harina, el aceite, no acabaríamos. Pero por eso la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quiero llegar hasta ahí, sino a lo que dice el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51. Jesús está expirando en la cruz. Cuando Él dice consumado es, cuando Él también dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Está en esa agonía y entregó, dice, el Espíritu. En ese mismo momento dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y básicamente este suceso, este acontecimiento, hermanos, da la pauta. Nosotros decimos: el velo del templo se rasgó y quedó al descubierto el lugar santísimo, un lugar donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año para estar delante de la presencia del Señor. Ahora, eso tiene un significado. Cuando el Señor muere, ofrece su vida por los pecados de todos, para cargar con el pecado de todos. Y ahora, bien bonito, nosotros decimos: somos hijos de Dios, porque se nos imputa la justicia y la santidad de Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la Escritura. Entonces se rompe el velo del templo y tenemos acceso completo, personal, a la presencia del Señor. Y hermano, y si esas cosas a nosotros no nos alegran, no sé qué puede alegrarnos. Porque anteriormente había todo un sistema donde la gente creía como que el Dios estaba un poco más lejos, como que era un poco inaccesible. Ahora Dios está cercano a su pueblo, está cercano a sus hijos. O sea, la entrada está franca para todo aquel que quiera acercarse. Eso sí, por medio de Jesucristo.
La Escritura dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el único requisito es: se puede llegar a Dios por medio de Cristo. El que ponga toda su confianza en Jesucristo tiene acceso total a Dios, al Padre. Dice, no sé si es Juan, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Amén. Entonces eso es bonito verlo de esa manera, aunque estamos aquí como 1000 por hora. Veíamos algunas noticias con mi esposa. Siempre uno se pone un poco así cuando ve todo lo que está sucediendo en Norteamérica, pero hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Y yo le decía, y se hablaba de que se está reforzando la frontera y al muro se le va a hacer otro muro y se están sellando túneles y muchas noticias. Y yo le decía a ella: es que mira, tiene que ser así, porque si ese país abriera sus fronteras, hermano, este culto estaría vacío. Hasta nosotros fuéramos corriendo y para allá en caravana buscando el sueño americano, aunque usted diga que no. Fuéramos y recogiéramos todo lo que pudiéramos y allá fuéramos, si las fronteras se abren por completo. Y como decían nuestros abuelos, entraría chinche y telepate, sin querer menospreciar a nadie. Se entraría ahí de todo, gente buena y gente mala. Y cuando ellos vieran qué hicimos, sería demasiado tarde, sería un grave error. Entonces, ¿por qué estoy tratando de hacer esto? De ilustrarlo de esta manera. Porque la entrada o el acceso a Dios está franco, pero no por eso uno puede entrar a lo loco y a lo tonto, pensando que va a llegar ahí adelante el Señor. Es por medio de Jesucristo, todo tiene un orden. Y por medio de Jesucristo en obediencia. Si no, no creo que va a llegar allá. O bien que va a llegar allá, pero para que escuche uno que le diga: el Señor, no te conozco, no sé quién eres. Pero dando otro salto más adelante, viendo que ahora el camino está franco hacia Dios por medio de Jesucristo, también la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, nos pone en ese nivel. Por si uno todavía dice: pues sí, pero es que eso era para los sacerdotes del tiempo antiguo. Sí, pero vea la noción que tiene el escritor a Pedro. Dice: mas vosotros sois, usted y yo, los que hemos creído en el Señor, en su Hijo Jesucristo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, oiga, pueblo adquirido por Dios. Entonces está elevando a los hijos a ese nivel. O sea, no está rebajando, sino que nos ha elevado ahí, a esa condición. Y la noción que tiene el escritor de esta primera carta de Pedro es: nosotros somos algo especial para el Señor, pero debemos de conducirnos a ese nivel. Está diciendo el escritor que aquello que tiempo atrás fue exclusivo o un exclusivo privilegio y responsabilidad de unos pocos, ahora lo es para todo aquel que forma parte del pueblo de Dios. Significa entonces, si lo vemos así, significa como que Dios cambió las exigencias, Dios cambió las reglas de juego, o Dios cambió los requisitos. Yo creo que no. El libro de Hebreos capítulo 13, el versículo 8 dice algo interesante: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por si uno llegase a pensar que con el tiempo, porque uno con el tiempo va cambiando. Uno a veces, entre más joven, es más duro y es más insensible. Pero ahora que uno ya está más mayorcito, hasta le da lástima los animalitos en la calle, ¿no? Entonces usted lo podía pasar y atropellaba al animalito. Ahora le da una gran lástima, porque ahora usted se ha sensibilizado. Pero a veces llegamos a creer y a pensar que el Señor es así, que Dios es así, que es como un padre que como ahora ya está viejito, se vuelve tolerante, se vuelve alcahuete, deja pasar las cosas, así como Elí, que ya estaba muy mayor y ya no le decía nada a sus hijos. No, la Escritura dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él ha ido posibilitando al ser humano la oportunidad de que pueda relacionarse el ser humano con Él de una mejor manera, pero Él sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Libro de Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17, la parte final dice: en Él o en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no ha cambiado para nada. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Y aquí el detalle:
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando usted repara un poco en toda la vestimenta que ocupaba el sumo sacerdote, y los sacerdotes le pusieron una diadema y encima llevaba aquella cosa que se llama la mitra, pero en la diadema tenía un recordatorio bien especial. Por eso leí el libro de Hebreos. Dice: sigan la paz con todos y sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad que el camino está franco, el acceso está franco por medio de Jesucristo? Pero no es a lo loco, sino que sigan la paz y sigan la santidad, porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Y el sumo sacerdote tenía aquí en esa tiara o en esa diadema que le habían puesto, decía santidad a Jehová. Era un recordatorio que las cosas se hacían a la manera de Dios. Volvamos de nuevo a Nadab y Abiú, el versículo 2. Dice la escritura que salió fuego. Algunos dicen que salió fuego del lugar santísimo. Yo creo que yo lo presioné acá. Salió fuego del lugar santísimo y los quemó, y murieron ahí en la presencia del Señor. Y es que, hermanos, una falta de ese tamaño, esto es complicado. Recuerdo una ocasión en la que el pastor general, pues es complicado, ¿verdad?, que sea pastor y que sea el papá de uno. Y yo era líder de una reunión familiar, y un par de ocasiones yo le dije a las personas en mi reunión familiar: hermano, hay que ir, así como usted motiva a los miembros, hermano, hay que ir, hay que cobrar ánimo, hay que tomar fuerza, el servirle al Señor vale la pena, hay que asistir a los evangelismos, hay que congregarse. Pues yo lo hice un par de veces, con la diferencia que yo los animaba que fueran y yo no iba, me iba para otro lado. Un par de veces hice eso. Entonces en una ocasión él llegó a la casa y me dice: mira, y que no hay actividad. ¿Cómo no? Le dije yo: sí hay actividad. Y tu gente, me dijo, en esa forma en que uno habla, y tu gente anda allá, me dijo, la gente de la reunión familiar. Sí, le dije yo. Vaya, me dijo, entonces vas, hablas con tu supervisor y le decís que ya no sos líder. Cuando el supervisor me pregunte, pues yo le voy a explicar por qué. Y es que un error de ese tamaño amerita una medida de ese tamaño. Es por eso que Nadab y Abiú, cuando se acercaron de la manera incorrecta delante del Señor, el Señor los mató, porque habían cometido un error que ameritaba un castigo, hermanos, de ese tamaño. Por eso a veces, hermanos, nos va mal, porque su hijo se ha equivocado y usted al pollo campero lo lleva. Claro, las cosas han cambiado, ¿verdad? Nos dan terapia. Hable. Sí, está bueno, hable con él, pero de repente es bueno que le caigan un par de riendazos a uno, un par de chirillazos, o algunas medidas que sean drásticas, porque si no uno no agarra nada, no entiende. Entonces, Nadab y Abiú cometieron ese error, un error que les costó la vida y posiblemente su salvación. Y es que todo lo que es el sistema de sacrificios, de holocaustos y de ofrendas, hermanos, se está inaugurando. Por eso Jesús era bien crítico de los escribas y de los fariseos. Dice: ustedes se desviven para ser un prosélito, un discípulo, un seguidor, porque recorren mar, cielo, la tierra. Pero después de que han hecho ese discípulo, lo hacen acreedor del infierno porque le enseñaron mal. O sea, todo el trabajo no sirve si el Señor no hace eso en ese momento específico en que ellos cometen ese error. Ese error iba a ser la pauta para que todito el pueblo se acercara de mala manera delante del Señor, porque iban a decir, y esa es la complicación, lo bonito de pues tener privilegios, de tener responsabilidades, pero pues si esa es la responsabilidad de uno, que todo lo que uno dice, que todo lo que uno hace, muchas veces se toma como parámetro. Otras personas dicen: si el líder lo hace, si el pastor lo hace, si mi supervisor lo hace, entonces yo puedo hacerlo también. Y ese es el problema por el cual el Señor tiene que dar una lección dura y tajante delante del pueblo. Tiene que recordarle Moisés a Aarón y decirle: mira, esto es lo que el Señor quería decir. En cuanto a todos los que a mí se acercan, yo me voy a glorificar y voy a ser santificado. Me voy a santificar y voy a ser glorificado en medio del pueblo. Entonces salió fuego delante de la presencia del Señor. Estamos tratando de decir, una falta de ese tamaño merecía un castigo de esa misma proporción.
porque de cierta manera el pueblo tenía que tener claro la forma en la que se acerca al Señor, hermanos, y decirles: esto es a la manera de Dios. No, pues si yo quisiera que fuera a mi manera, pero esto es a la manera de Dios. ¿Cómo podemos saber que es a la manera de Dios? Vayamos a la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Si esto no se corregía al principio, luego pues iba a ser un problema grande en medio del pueblo. Vamos finalizando. Entonces, ¿cuál es el error? Lo voy a hacer de manera general del creyente actual. Uno de los errores es creer, hermanos, que las exigencias de santidad por parte de Dios se han rebajado. Algunas veces yo les digo, ¿verdad? La gente dice: no, es que los guardias de aquella época, dice, así eran. O sea que nosotros no hubiéramos podido ser guardias en aquella época. ¿Sí? Pero yo ya me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, ya por el 2000, 2001, llegaron de la escuela militar y yo ya entraba, ya con mi 1.67 ya podía entrar al ejército. Y las mujeres parece que era como 1.50, 1.55. Quizás algunos estándares se bajaron. Claro, no estoy diciendo que por eso que el rigor militar se ha bajado, no, es con respecto a ese estándar. No vayamos a ofender aquí a los hermanos que están aquí, ¿verdad? Pero el error del creyente actual es creer que las exigencias se han bajado, se han rebajado. Dios, hermanos, no ha rebajado sus exigencias de santidad con respecto a sus hijos, porque lo que Él ha hecho no es cualquier cosa y nadie más lo podía hacer. O sea, lo que Jesucristo hizo, nadie más lo puede hacer. Por eso el nivel de exigencia no se puede bajar. Por eso el mensaje del Evangelio no se puede abaratar. Son las iglesias, lo voy a decir de manera general, las que han rebajado al mundo, o se han rebajado al mundo abaratando el mensaje del Evangelio para llenar las expectativas de un montón de gente alrededor del mundo mundana, llena de pecado, que no le gusta que le hablen de santidad, que no le gusta que le hablen de pecado, que no le gusta que hay cosas que hay que arreglar en su vida para poder acercarse a Dios. No, si es más bonito solo decir: no, usted cree y va recto, va derecho para donde el Señor. Y fíjense que eso es cierto. Si todos vamos a estar delante del Señor un día, unos para salvación y otros para condenación eterna. Eso es cierto, todos vamos a estar delante del Señor. Unos van a escuchar: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel. Y otros: miren, no los conozco. Lamentablemente no los conozco. Entonces son a veces las iglesias las que se rebajan al mundo, pero el Señor no se ha rebajado. Les decía yo a los líderes: es quien en su sano juicio, si tienen una hija, todos los que tenemos hija, la anda como ofertando. Les decía yo: ¿quién la anda ofertando? ¿Quién le dice: mire, yo tengo una hija y ya está en una edad casamentera, y como veo que nadie le hace caso, si usted se casa con mi hija, yo le voy a dar un carro? Vaya a la agencia y usted escoge si es Toyota, si es Nissan. Y por si fuera poco, así como los vendedores que se suben al autobús y le ofrecen muchas cosas a uno por $1. Y si por si fuera poco, allá tengo un lote, le voy a enseñar unos diseños de la casa y le voy a comenzar a hacer la casa, si se casa con mi hija. Y también le voy a escriturar, tengo un terreno por allá, se lo voy a escriturar si se casa con mi hija. ¿Quién la anda ofertando? Mire, le van a sobrar un montón de don Juanes y pretendientes. Se van a casar, ¿verdad? Bajo comunidad diferida, primo. ¿O cómo es? Y le van a quitar todo a la muchacha. Ahí se la van a llegar a dejar a usted, y ahí se la van a devolver. ¿Por qué? Porque quien la anda ofertando es que por ella misma, un hombre y una mujer que se dan a respetar tienen un valor sin igual. Entonces, así es lo que el Señor ha hecho. Por eso exige respeto, santidad, y que se tome en serio lo que Él está haciendo. Por eso no se puede abaratar el mensaje del Evangelio y comenzar a decirle a la gente: sí, no, usted puede vivir así en pecado. Es que el Señor lo entiende. Dicen otros, ¿verdad? Es que usted está quebrado, aquí está lleno de gente quebrada. Pues sí, pero la idea es que si uno está quebrado, le pongan yeso, le pongan platina para que se comience a sanar y a curar. No va a estar quebrado toda la vida y arruinado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la idea. Pero entonces uno puede llegar a creer así: el Señor, como ya está viejito, nos imaginamos a un anciano con un bastón que apenas solo es dolama ya y que no se puede ni parar, que tiene una gran barba blanca que le llega al piso. El Señor no es así, Él es eterno.
y el tiempo no le afecta como nos afecta a nosotros. Entonces, ese es parte del problema a veces del ser humano, creer que se ha rebajado las exigencias. Ahora también otro error es creer que Dios tiene precio. Pues a nosotros de repente nos podrían impresionar, ¿no? Eso solo lo hemos visto en las películas, que llega un fulano por ahí que es muy poderoso y dice, póngale usted lo que quiera ahí en el cheque, le da un cheque en blanco. Pero ¿y quién puede comprar al Señor? Ya les he dicho en un par de sermones, si el cielo o en el cielo el oro es el asfalto del cielo, ¿con qué se puede impresionar al Señor? ¿No la alabanza dice que allá vamos a andar caminando en calles de oro y mar de cristal? Pues, o sea, aquí tiene valor, allá no, eso no tiene valor, es el asfalto con el que se llenan los baches que se hacen allá en el cielo. Eso no tiene valor. Pero a veces uno puede llegar a creer como que el Señor tiene un precio. O sea, uno comete un error, siente culpa, siente pesar, siente una vergüenza, algo que anda en el corazón, y dice uno, voy a llevar una ofrenda. Y ahí aparece un sobre, ya le pusiste precio a ese pecado. No es más barato que vengas delante del Señor y te arrepientes, dice la palabra, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. A que uno diga, no, hoy voy a llevar otros $50, es que ya le pusimos precio. ¿No sería mejor que cambies de actitud, que cambies tu vida? Que le pidas al Señor que transforme tu corazón, que te ayude con eso que estás luchando, en lo que te estás equivocando continuamente. Pero a veces uno quiere poner precio. Un salmo, no sé, es atribuido al rey David, creo. Salmo 51, 16. Porque no quieres sacrificio, dice, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Piensa quién era David, piensa quién era Salomón. En un momento donde Salomón parece que dejó 1000 bueyes, parece, delante del Señor, David está diciendo, no quieres sacrificio porque eso yo lo daría. O sea, eso es fácil para mí. O sea que una persona que tiene todos los recursos, un día sí, un día no, va a traer $50 de ofrenda, pensando que con eso va a callar al Señor, va a aplacar su ira, que con eso va a quitar cualquier malestar que pueda haber, y con eso va a estar bien con Dios. Pero Dios dice algo completamente diferente. Otros caen en un círculo vicioso, hermanos, donde solo tratan de santificarse o arreglar su vida las 2 horas que están en el culto o en los cultos, o el momento en el que van a servir, y luego que termine el culto, luego que termine el servicio, siguen viviendo sus vidas igual. También yo quiero decirles, esa fórmula no nos dará buenos resultados. Cuando se levantaba un profeta, ¿verdad? Se comenzaba, ¿verdad? Allá uno agachado, Señor, ten misericordia. Solo en ese ratito hay un arreglo, porque no quiere que el profeta llegue y le diga, ¿verdad? Dice el Señor que esto y esto pasa. Pero esa fórmula no nos dará resultado. Error es entonces no detenerse a meditar, a pensar o reflexionar cómo estamos dirigiendo nuestras vidas. Y que si esa forma en que conducimos nuestras vidas y sus pensamientos, sus acciones, si esa forma le agrada a Dios o no. Ya no nos detenemos muchas veces a preguntar, bueno, ¿será que la forma en que estoy conduciendo mi vida en este último mes, en estos últimos 3 meses, de verdad será agradable al Señor? Digo, porque hermano, nosotros le damos para adelante. Les he dicho, nosotros vamos ganando experiencia, todos los que servimos, vamos conociendo más de la palabra del Señor. Vamos, cada vez podemos cantar mejor, cada vez podemos estar ahí con los niños y darles una mejor clase, podemos servir mejor. Pero será en la práctica que nuestra vida es agradable delante del Señor, porque a veces eso nos engaña, porque creemos que las cosas salen bien, creemos que estamos bien con Dios, y a veces esa no es nuestra realidad delante de Él. Cuando tenemos una entrevista de trabajo, hermanos, aparte del talento, del conocimiento que usted tiene, pues uno piensa en la manera en que uno va a ir vestido, ¿verdad? Uno no va a una entrevista de trabajo y usted aspira a un puesto muy bueno dentro de una empresa y se deja ir enchorado, ¿verdad? Con chor y con chancleta voy a ir, o se deja ir, si es una mujer, se deja ir con minifalda y toda escotada, ¿verdad? El que le entreviste otra cosa va a pensar, ¿verdad que no? Se repara y dice, bueno, parte de todas las actitudes, el talento, el conocimiento, va de la mejor manera presentable, porque quiere pues
que se tenga una imagen de Él completamente diferente. Y si hacemos esto, cuando vamos a ir a una entrevista de trabajo, y si uno anda todo barbudo, así como ando yo, y dice, no, me voy a rasurar, dice, porque me voy a presentar allá. Y si uno puede tomar todas estas cosas en cuenta, ¿por qué no lo podemos hacer, hermanos, cada vez que nos acercamos al Señor? Apliquemos entonces este principio a la manera de cómo nos estamos relacionando con el Señor. Voy finalizando el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, la parte primera. A veces es momento de parar, por eso dije, a veces uno solo le da para adelante y ya no piensa si lo que está haciendo es agradable o no delante del Señor, sino que lo hacemos porque lo sabemos hacer. Esa es la cuestión, y a veces eso es problemático. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Nadab y Abiú cometieron un error, hermanos, que les costó la vida, y para ellos también posiblemente fue sinónimo de condenación. Usted y yo tenemos la ventaja de que tenemos las Escrituras, que es la lámpara de nuestras vidas, y también tenemos el Espíritu de Dios, que si permitimos que nos dirige a toda verdad y nos dirige a toda justicia. Que el Señor me les bendiga, hermanos, hermanas. Agradecemos al Señor por su palabra. Y pues cada día yo les pido, hagamos este ejercicio de reflexión. Pensemos de qué forma nos acercamos al Señor. Solo hay una manera, esa es la manera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos saberlo? Acudamos a su palabra y ella nos va a dar luz cuál es la manera correcta. Esta tarde, si hay personas entre nosotros, amigos que nos visitan, que no tienen al Señor en su corazón, hermanos, ese es el primer paso que usted puede dar en un acercamiento genuino con el Señor. Si hay personas que necesitan reconciliarse, hermanos, ese es el primer paso. No son las ofrendas, no es tratar de comprar la voluntad del Señor, no es decir, me estoy equivocando, pero también estoy sirviendo. Entonces yo te digo, estás haciendo las cosas mal, muy mal, y tarde o temprano veremos los resultados de eso. Lo mejor es arregla tu vida con el Señor y luego pues sigue adelante. Si no lo hay, hermanos, vamos ya a los anuncios. Agradecemos a Dios por todo lo que Él nos ha permitido hacer. Damos la bienvenida a Morena García y a César Escobar, que nos visitan. No sé dónde está Morena García. La más cordial bienvenida, hermano César Escobar. Felicitar también a todos esas parejas que el día de ayer pudimos estar